Volví a casa y escuché a mi nuera hablando con mi hijo sobre internarme. Lo que hice la dejó pálida. Me quedé paralizada en el pasillo, con las llaves apretadas en la mano hasta que los nudillos se me pusieron blancos. No por miedo, sino por la furia fría que empezaba a subirme por la columna vertebral. La puerta del comedor estaba entreabierta, apenas unos centímetros, pero era suficiente para escuchar la sentencia de muerte de mi libertad. «Es mañana o nunca, Roberto», susurró ella. Era la voz de Claudia, mi nuera. Esa voz melosa que solía usar para pedirme dinero prestado, ahora sonaba afilada como un bisturí. El doctor ya firmó el preingreso. Solo necesitamos que firme el poder notarial esta noche. Si se niega, el juez dictaminará demencia senil si presentamos el informe de conducta errática. Mi hijo, mi propio hijo, suspiró. Ese sonido de debilidad que conocía desde que era niño y rompía un plato. No lo sé, Claudia. ¿Y si se da cuenta? Mamá no es tonta. Si lee los papeles. Por eso te dije que le pusieras las gotas en la sopa, le cortó ella, impaciente. Son insípidas. Se dormirá en 20 minutos, mañana despertará en la habitación de la clínica y nosotros tendremos el control de las cuentas para el mediodía. Es por su bien, Roberto. Ya no puede administrar esta casa sola. Y nosotros necesitamos el capital para tu negocio. Sentí un golpe en el pecho, pero no permití que ni una sola lágrima rodara por mi mejilla. Llorar es para las víctimas, y yo no iba a ser una víctima en mi propia casa, esa que levanté ladrillo a ladrillo con mi difunto esposo. Así que, por mi bien, demencia senil. La única locura aquí había sido confiar en que la sangre pesaba más que la codicia. Miré mi reloj. Faltaban 10 minutos para la hora habitual de la cena. Ellos no esperaban que yo volviera tan pronto de mi reunión con el contador. Creían que estaba en el club de jardinería. Respiré hondo. Guardé las llaves en el bolso con un movimiento silencioso y caminé hacia la cocina, entrando por la puerta de servicio para que no me vieran pasar por el pasillo principal. Mi mente trabajaba a 1000 revoluciones. Tenía 2 opciones: entrar gritando y echarlos a patadas, lo cual les daría la excusa perfecta para decir que estaba histérica y desequilibrada ante cualquier autoridad, o jugar su juego. Y yo siempre he jugado mejor. Desde la cocina pude ver la mesa servida a través del pasaplatos. 3 lugares. En el mío, el plato de porcelana con el borde dorado, el que usaba siempre. Claudia se acercó a la olla humeante. La vi sacar un frasco pequeño del bolsillo de su delantal. Con una precisión escalofriante, vertió 3 gotas en el plato que estaba destinado para mí. Luego revolvió el contenido con una cuchara, sonriendo para sí misma. Esa sonrisa de triunfo prematuro. «Ya está», dijo ella. «Cuando llegue, sírvele el vino. Yo me encargo de que se tome toda la sopa». Retrocedí unos pasos, hice ruido con la puerta trasera como si acabara de entrar y grité con mi voz más alegre y maternal. «¡Ya llegué, familia! ¡Qué olor tan delicioso!». Entré al comedor. Roberto saltó de su silla, pálido como un papel. Claudia, en cambio, era una actriz consumada. Se giró con una sonrisa radiante, aunque sus ojos escaneaban mi rostro buscando sospechas. «Suegra, qué temprano llegaste. Siéntate, justo íbamos a empezar. Te preparé tu crema de espárragos favorita». Me acerqué a la mesa. Roberto no me miraba a los ojos, le temblaban las manos. «Hola, hijo», dije, dándole un beso en la frente. Sentí su sudor frío. «¿Estás bien? Te noto tenso». «Solo cansancio del trabajo, mamá», murmuró. Mentiroso. Llevaba 6 meses sin trabajo, viviendo de mi pensión y mis ahorros. Me senté en mi lugar habitual, frente a Claudia. El plato especial estaba allí, humeante, inocente a la vista, letal en su contenido. «Se ve exquisito, Claudia», dije, desdoblando la servilleta con calma. «Pero antes, ¿podrías traerme un vaso de agua con hielo? Tengo la garganta seca». Ella vaciló un segundo. No quería dejar la mesa. No quería perder de vista su obra maestra. «Claro, suegra, ya voy». En cuanto ella se dio la vuelta hacia la nevera y Roberto bajó la cabeza para mirar su celular, evitando mi mirada, actué. Fue un movimiento rápido, ensayado en mi mente segundos antes. Con un golpe accidental de mi codo, tiré el salero al suelo. «¡Ay, qué torpeza la mía!», exclamé. Roberto se agachó instintivamente a recogerlo. Claudia estaba de espaldas sirviendo el agua.
En ese segundo de ceguera colectiva, intercambié mi plato con el de Claudia. Mismos platos, misma sopa, diferente destino. Cuando Roberto se levantó y Claudia volvió con el agua, yo ya estaba con las manos sobre la mesa, sonriendo angelicalmente frente al plato que originalmente era de ella. Claudia puso el vaso frente a mí y se sentó ante el plato que ella misma había envenenado. «Gracias, querida», dije, tomando un sorbo de agua. «Bueno, no esperemos más. Se va a enfriar». Roberto me miraba fijamente, esperando que yo diera la primera cucharada. Podía ver la culpa y la ansiedad luchando en su rostro, pero yo no tenía prisa. Miré a Claudia, levanté mi cuchara y señalé su plato. «Prueba tú primero, querida», insisto. «Siempre te preocupas tanto por mí que a veces te olvidas de comer. Quiero ver que disfrutes tu propia creación». Ella me sostuvo la mirada, desafiante, pero segura de que su plan era perfecto. No tenía idea de que el tablero había girado. «Claro, suegra», dijo, y se llevó la cuchara llena a la boca. Tragó. Yo sonreí. El juego había comenzado. La cena transcurrió en un silencio denso, solo roto por el sonido de los cubiertos contra la porcelana. Yo comía despacio, saboreando cada bocado de la sopa limpia, mientras observaba a mi nuera devorar su propio veneno. Era una sensación extraña, una mezcla de triunfo y una profunda tristeza. Estaba cenando con mis verdugos, con las personas que debían protegerme en mi vejez y que, en cambio, estaban calculando cuánto valía mi casa en el mercado inmobiliario. Miré alrededor del comedor, las cortinas de terciopelo que compré en Italia, la lámpara de araña que restauré con mis propias manos. Todo esto, mi patrimonio, mi legado, era lo que ellos veían. No veían un hogar, veían activos líquidos. Habían subestimado gravemente mi capacidad mental. Creyeron que porque tengo 68 años y uso gafas para leer, mi cerebro se había ablandado. No sabían que la misma mente que construyó una empresa de importaciones desde cero seguía intacta, afilada y ahora en modo de defensa total. «¿Y qué tal el trabajo, Roberto?», pregunté casualmente, rompiendo el hielo. Sabía que no tenía trabajo, pero quería ver cómo se retorcía. Roberto casi se atraganta. «Bien, mamá, bien. Justo estamos viendo un proyecto nuevo, una inversión». «Qué bueno», asentí, porque estaba revisando mis estados de cuenta hoy y noté algunos retiros inusuales en la tarjeta adicional que te di para emergencias. Claudia levantó la vista de golpe. Sus pupilas empezaban a verse dilatadas. El sedante estaba haciendo efecto rápido. Debió haber puesto una dosis fuerte, suficiente para tumbar a un caballo, o en su plan, para dejarme inconsciente hasta que llegaran los enfermeros. «Seguro fue gastos de la casa, suegra», dijo Claudia, pero su voz salió pastosa, arrastrando las sílabas. «La comida ha subido mucho. De precio». La vi parpadear lentamente. Se llevó una mano a la sien, confundida. «¿Te sientes bien, Claudia?», pregunté con fingida preocupación. «Te ves un poco pálida». «Sí, solo un poco de mareo», murmuró soltando la cuchara. El metal resonó fuerte contra el plato. Roberto la miró alarmado. «Amor, ¿qué tienes?». Yo seguí comiendo, implacable. «Debe ser el calor. O quizás algo te cayó mal. A mí la sopa me parece deliciosa. Tiene un toque especial hoy, ¿no creen?». Claudia intentó enfocarse en mí, pero sus ojos bailaban. Su cabeza empezaba a oscilar. El plan se estaba desmoronando frente a sus narices, y su cerebro narcotizado no lograba procesar por qué yo seguía tan lúcida mientras ella sentía que el suelo se derretía. «Roberto», balbuceó ella, agarrando el brazo de mi hijo. «Roberto, creo que...». «¡Mamá!». Roberto se puso de pie, asustado. «A Claudia le pasa algo». Dejé mis cubiertos sobre la mesa con calma, me limpié la boca con la servilleta y me recliné en la silla, cruzando los brazos. «Siéntate, Roberto», ordené. Mi voz ya no era la de la madre cariñosa. Era la voz de la jefa de familia, la matriarca que no admite réplicas. «Pero mira cómo está. Hay que llamar a una ambulancia». «Dije que te sientes». Golpeé la mesa con la palma abierta. El sonido seco lo hizo obedecer al instante, por puro reflejo infantil. Claudia se desplomó hacia adelante, su cara quedando a centímetros del plato. Respiraba pesadamente, completamente noqueada. «No vas a llamar a ninguna ambulancia», dije, mirándolo fijamente a los ojos. «Porque ambos sabemos exactamente qué tiene ella. Tiene lo mismo que tú querías que yo tuviera.
Roberto se quedó congelado. El color desapareció de su rostro. ¿Qué? ¿De qué hablas, mamá? Las gotas, Roberto. Las gotas para dormir a la vieja. ¿Creías que no escuché su conversación cuando llegué? Mañana firmamos, el juez, el sanatorio. Él abrió la boca para negar, para inventar alguna excusa patética, pero las palabras se le atascaron en la garganta al ver mi expresión. No había duda en mis ojos, solo certeza y una decepción abismal. Mamá, Ella dijo que era lo mejor, que tú necesitabas ayuda. Empezó a lloriquear. Cállate, le espeté. No te atrevas a justificar tu traición con falsa preocupación. Querían mi dinero, querían mi casa. Y tú, pedazo de cobarde, dejaste que tu mujer planeara drogar a tu madre como si fuera un perro rabioso. Me levanté lentamente y caminé hasta donde estaba Claudia desmayada. Le levanté la cabeza por el pelo, verifiqué que respiraba bien y la dejé caer de nuevo sobre sus brazos cruzados. Está durmiendo, dije fríamente. Despertará mañana, justo a tiempo para ver cómo su mundo se viene abajo. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo puse sobre la mesa, deslizándolo hacia Roberto. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él, temblando. Yo no voy a hacer nada por ahora. Tú vas a hacer algo. ¿Llamar al médico? No, no llames a un médico, ni a una ambulancia. Llama a tu abogado, Roberto. Vas a necesitarlo mucho más que a un doctor. Mamá, por favor, ¿podemos hablarlo? El tiempo de hablar se acabó cuando decidiste servirme veneno en mi propia mesa, le corté. Ahora escúchame bien. Mañana vendrá esa furgoneta que contrataron, ¿verdad? La del centro psiquiátrico. Él asintió, aterrorizado. Bien, deja que vengan. Quiero que vean el espectáculo, porque cuando lleguen, no me encontrarán a mí en esa camilla. Me acerqué a mi hijo, invadiendo su espacio personal, hasta que pudo oler mi perfume, el mismo que olió cuando lo acunaba de bebé. Esta noche dormirás en el sofá, vigilándola a ella. Yo me iré a mi habitación y cerraré con llave. Y si intentas irte, si intentas sacar un solo centavo de mis cuentas online, o si intentas tocar esa puerta, llamaré a la policía y les entregaré la grabación de seguridad de la cocina. ¿Grabación?, susurró, con los ojos desorbitados. Ah, sí, olvidé mencionarlo. Instalé cámaras hace una semana. Vi cómo ella ponía las gotas. Tengo la prueba del intento de envenenamiento en alta definición. ¿Quieres verla? Roberto negó con la cabeza, derrotado, hundido en la silla mientras su esposa roncaba suavemente a su lado, víctima de su propia trampa. Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras, con la dignidad intacta, aunque el corazón se me rompía en 1000 pedazos por dentro. La guerra había empezado, y yo acababa de ganar la primera batalla sin disparar una sola bala. Pero lo peor estaba por venir. El desalojo. El timbre sonó a las 8:00 a.m. en punto. Puntualidad británica para un crimen familiar. Yo ya estaba despierta desde las 5:00, duchada, vestida con mi traje sastre gris impecable y con una taza de café negro en la mano. No había pegado un ojo en toda la noche, escuchando los pasos nerviosos de Roberto en la sala de abajo y los quejidos ocasionales de Claudia, que luchaba contra la resaca química de su propio veneno. Bajé las escaleras con paso firme. El sonido de mis tacones contra la madera resonaba como un martillo de juez dictando sentencia. Al llegar al vestíbulo, vi a Roberto hecho un manojo de nervios, con la misma ropa de ayer, ojeras profundas y las manos temblorosas intentando abrir la puerta. «Déjalo», ordené desde el último escalón. Mi voz cortó el aire denso de la mañana. «Yo abro, es mi casa después de todo». Roberto se apartó como si la puerta quemara. Detrás de él, Claudia aparecía por el pasillo de la cocina. Era una imagen lamentable. El cabello rubio, siempre tan cuidado, estaba enmarañado como un nido de ratas. Tenía el maquillaje corrido, la piel cerosa y caminaba sosteniéndose de las paredes. El sedante aún estaba en su sistema, haciéndola lucir exactamente como lo que ella quería que yo pareciera, una mujer desequilibrada e incapaz de valerse por sí misma. «¿Quién es?», balbuceó Claudia con la lengua pesada. Abrí la puerta principal de par en par. Frente a mí estaban 2 enfermeros corpulentos vestidos de blanco y una mujer con una carpeta clínica bajo el brazo. Detrás de ellos, una camioneta blanca con el logotipo discreto de Residencia y Cuidados Mentales El Descanso. Habían venido a buscarme. Habían venido a secuestrarme legalmente. «Buenos días»,
dije con una sonrisa fría y cortés. ¿En qué puedo ayudarles? La mujer de la carpeta parpadeó, confundida por mi apariencia. Esperaba encontrar a una anciana senil y agresiva, no a una mujer que parecía estar a punto de presidir una junta directiva. Buenos días, señora. Buscamos el domicilio de la familia Montiel. Tenemos una orden de traslado involuntario para la señora. Revisó sus papeles. Lidia Montiel, firmada por su hijo, el señor Roberto Montiel, bajo recomendación médica urgente. Sentí la mirada de Roberto clavada en mi nuca. Estaba paralizado. Soy Lidia Montiel. Respondí con calma. Y como puede ver, estoy perfectamente lúcida, aseada y tomando mi café matutino. Creo que ha habido un terrible malentendido. La enfermera frunció el ceño y miró hacia el interior de la casa. Señora, el reporte indica episodios de agresividad, confusión y pérdida de la realidad. Su hijo nos contactó diciendo que la situación era insostenible. En ese momento, Claudia, impulsada por la desesperación o quizás por la estupidez residual de la droga, se abalanzó hacia la puerta. «¡Llévensela!», gritó, aunque su voz salió arrastrada y gutural. «¡Está loca! ¡Nos quiere matar! Dijo que nos envenenaría». La escena fue poética. Los enfermeros vieron a una mujer joven, desaliñada, con los ojos desorbitados y apenas capaz de mantenerse en pie, gritando incoherencias mientras yo permanecía estática y serena. Me giré suavemente hacia los enfermeros y bajé el tono de voz, como si compartiera un secreto vergonzoso. Lamento mucho que hayan tenido que presenciar esto. Como verán, la situación en casa es difícil, pero no por mi causa. Mi nuera tiene problemas. Hice un gesto vago hacia mi cabeza. Anoche tuvo una crisis fuerte. Mezcló medicamentos con alcohol. Mi hijo está desbordado. La enfermera miró a Claudia, que se tambaleaba intentando señalarme con un dedo tembloroso, y luego me miró a mí. La conclusión era obvia. «Entiendo», dijo la mujer, cerrando su carpeta. «Señora Montiel, para nosotros proceder necesitamos que el paciente muestre signos claros o que el familiar responsable ratifique la orden. Pero viéndola a usted, saqué un sobre manila que tenía preparado sobre la mesa de la entrada desde hacía 3 días. Siempre voy un paso adelante. Aquí tiene un certificado de facultades mentales expedido por mi neurólogo hace 48 horas ante notario público. Estoy en pleno uso de mis facultades. Si intentan tocarme o sacarme de mi propiedad, lo consideraré un secuestro y mi abogado procederá penalmente contra su institución y contra quien haya firmado esa orden fraudulenta». La mujer tomó el documento, lo leyó rápido y palideció. Miró a Roberto con desprecio. «Señor Montiel, esto es muy grave. Nos hizo movilizar una unidad de contención bajo falsas pretensiones. Si su madre tiene este certificado, su orden no vale ni el papel en el que está escrita». Roberto agachó la cabeza, incapaz de articular palabra. «Vámonos», ordenó la mujer a los enfermeros. «Aquí no hay nada que hacer. Y usted, señor», señaló a Roberto, «recibirá la factura por el servicio de desplazamiento. No es barato». Cerré la puerta en sus narices con un golpe seco. El silencio que siguió fue sepulcral. Claudia se había dejado caer en una silla del vestíbulo, respirando con dificultad, dándose cuenta de que el plan maestro se había esfumado. Me giré hacia ellos. La sonrisa cortés había desaparecido. Ahora solo quedaba la dueña de la casa. «Bien», dije, caminando hacia mi despacho y regresando con una carpeta de cuero negro. «Los invitados se han ido. Ahora vamos a hablar de negocios. Pasen a la sala». Los dos. Claudia intentó levantarse, pero sus piernas le fallaron. Roberto tuvo que ayudarla. Ver a mi hijo sosteniendo a la mujer que intentó destruirme me revolvió el estómago, pero mantuve la cara de póker. Se sentaron en el sofá, como 2 niños regañados, esperando el castigo del director. Yo me senté en mi sillón individual, el de respaldo alto, frente a ellos. Puse la carpeta sobre la mesa de centro. «Esa camioneta era mi última oportunidad de perdonarles», dije suavemente. Si Roberto hubiera salido y les hubiera dicho, «Es un error, váyanse», tal vez, solo tal vez, habría tenido piedad. Pero te quedaste callado, hijo. Esperaste hasta el último segundo a ver si milagrosamente me llevaban. «Mamá, yo no», empezó él. «Silencio», le corté. El tiempo de las explicaciones terminó. Ahora estamos en el tiempo de las consecuencias. Abrí la carpeta de cuero con lentitud deliberada. El sonido del cierre metálico resonó en la habitación silenciosa. Dentro,
Tenía munición suficiente para hundirlos de por vida. Saqué el primer documento, las escrituras de la casa. Empecemos por lo básico, dije, poniendo el papel sobre la mesa de cristal. Esta casa está a mi nombre, únicamente a mi nombre. El usufructo vitalicio me pertenece. Ustedes viven aquí por mi gracia, no por derecho. Claudia, que parecía estar recuperando un poco la lucidez a fuerza del terror, alzó la voz. «Eso no es justo», gritó, con la voz ronca. «Llevamos 2 años cuidándote. Roberto ha invertido tiempo en esta casa. Tenemos derechos de convivencia. Cualquier juez diría que... ¿Cuidándome?», solté una carcajada seca, sin humor. «¿Llamas cuidarme a vivir gratis, no pagar ni la luz, comer de mi despensa y usar mi coche? Y sobre el juez, me alegra que lo menciones». Saqué el segundo grupo de documentos, extractos bancarios. Estaban subrayados con marcador rojo en múltiples líneas. Los lancé sobre la mesa, deslizándolos hasta que quedaron frente a Roberto. Fraude bancario Roberto, falsificación de firma, abuso de confianza. Él miró los papeles y sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran transferencias pequeñas al principio, de $50 o $100, pero que escalaron a miles en los últimos meses. Dinero que supuestamente era para mantenimiento y que terminó en tiendas de ropa, restaurantes de lujo y, curiosamente, en una cuenta de ahorros a nombre de Claudia. «Yo te lo iba a devolver, mamá. Es solo un préstamo. El negocio no iba bien». «No es un préstamo si no se pide», le corregí con dureza. «Es un robo. Y según el Código Penal, robar a un adulto mayor con agravante de parentesco conlleva pena de cárcel efectiva. No hay fianza que valga cuando la víctima es tu propia madre». Claudia miró a Roberto con odio. «Eres un idiota», le sibiló. «Te dije que fueras discreto con las transferencias». «Tú me dijiste que ella nunca revisaba los estados de cuenta online», replicó él, desesperado. «Basta», golpeé el brazo del sillón. «Se están incriminando mutuamente y es patético. Pero el dinero es lo de menos. El dinero va y viene. Lo que no puedo perdonar es la traición a la sangre». Me levanté y caminé hacia el televisor Smart TV de 65 pulgadas que dominaba la sala. Saqué mi celular y lo conecté inalámbricamente a la pantalla. Claudia mencionó hace un momento que yo estaba loca, que inventé lo del veneno. «Roberto, tú tienes dudas, ¿verdad? En el fondo, quieres creer que tu esposa no es una asesina en potencia. Quieres creer que mamá está vieja y confundida». Roberto levantó la vista, esperanzado. Era un hombre débil, siempre buscando la salida fácil. «Mamá, si esto es un malentendido...» Claudia a veces es impulsiva, pero no creo que ella... «Mira la pantalla», ordené. Le di play al video. La imagen era nítida, en 4K. La cámara oculta que había instalado en el detector de humo de la cocina ofrecía una vista panorámica perfecta. En el video se veía a Claudia de espaldas, cocinando. Luego se veía cómo sacaba el frasco. Se veía cómo miraba hacia la puerta para asegurarse de que nadie la viera. El zoom digital que apliqué después permitía ver claramente cómo vertía el líquido en mi plato. No una gota, ni 2. Contamos 5 chorros generosos. Luego se la veía revolver la sopa, probar una punta con el dedo y sonreír. Esa sonrisa heló la sangre de Roberto. Pausé el video justo en su sonrisa. La imagen congelada de Claudia, triunfante y maliciosa, iluminaba la sala. «Eso no es un sedante suave, Claudia», dije, girándome hacia ella. Estaba pálida, con la boca abierta. «Mandé a analizar la muestra de sopa que guardé en un tupper anoche mientras ustedes dormían. Es un cóctel de benzodiazepinas de alto riesgo. En esa dosis, a mi edad y con mi presión arterial, podría haberme causado un paro respiratorio». Roberto se giró lentamente hacia su esposa. El horror en su rostro era genuino. Por primera vez entendía la magnitud de lo que había permitido. «¿Querías matarla?», susurró él. «Dijiste que solo era para que durmiera, para que firmara, no para matarla». «Era necesario», gritó ella perdiendo los estribos, acorralada. «Tu madre nunca se va a morir, Roberto. Es eterna. Y nosotros necesitamos el dinero ya. Estoy harta de vivir pidiendo permiso para todo, harta de ser la arrimada. Si ella no soltaba el control, alguien tenía que quitárselo». El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Ya no había dudas.
La confesión estaba hecha. Claudia se tapó la boca, dándose cuenta de que había hablado de más. Yo apagué la televisión con calma. Intento de homicidio premeditado, dije, enumerando con los dedos. Conspiración. Maltrato al adulto mayor. Solo con este video, Claudia, podrías pasar los próximos 15 años en una celda donde te aseguro que la comida es mucho peor que mi sopa de espárragos. Ella empezó a llorar, pero no era llanto de arrepentimiento. Era el llanto histérico de quien se ve atrapado. Se tiró a los pies de Roberto. «Ayúdame, Roberto, haz algo. Es tu madre. Dile que no me denuncie. Tenemos planes. Lo hice por nosotros». Roberto me miró con los ojos rojos, suplicante. «Mamá, por favor, no llames a la policía. Se irá. Nos iremos. Pero no la metas presa». Lo miré con una mezcla de pena y asco. Aún ahora la protegía. Aún ahora no tenía la columna vertebral para defender a quien le dio la vida. «Tienes razón en una cosa, Roberto», dije caminando hacia la ventana y mirando hacia la calle. «Se irán, pero no bajo sus condiciones». Me giré y saqué el último documento de la carpeta. Era un papel simple, escrito a mano por mí esa misma mañana. «No voy a llamar a la policía ahora mismo», dije, y vi cómo sus cuerpos se relajaban un poco. «Pero eso depende enteramente de lo que suceda en los próximos 60 minutos». Miré mi reloj. «Tienen 1 hora. No quiero que quede ni un cepillo de dientes en mi baño, ni un calcetín sucio en mi lavandería». «¿1 hora?», chilló Claudia. «Es imposible. Tenemos muebles, ropa, cajas». «Los muebles son míos», le recordé. «Y la ropa. Bueno, sugiero que usen bolsas de basura negras. Combinan con su actitud». Roberto se puso de pie, temblando. «Mamá, no tenemos a dónde ir. No tenemos dinero. Bloqueaste las cuentas». «Exacto», asentí. «Bienvenidos al mundo real. Ese mundo donde la gente trabaja para comer y paga su propio techo. Ese mundo del que los protegí durante demasiado tiempo». Me acerqué a ellos, invadiendo su espacio vital, haciéndome gigante en mi propia sala. Y una cosa más. Si intentan llevarse algo que no sea estrictamente ropa o artículos de aseo personal, si veo que falta un solo cuadro, una sola joya o un solo cubierto de plata, enviaré este video al fiscal antes de que crucen la esquina. ¿Entendido? Roberto asintió frenéticamente. Agarró a Claudia del brazo y la levantó bruscamente. «Vámonos», le dijo. «Muévete, Claudia». Subieron las escaleras corriendo, tropezándose. Escuché cómo empezaban a abrir cajones y tirar cosas con desesperación. Me quedé sola en la sala, rodeada de mis documentos. La adrenalina empezaba a bajar y sentí el cansancio en mis huesos, pero me mantuve firme. Aún faltaba el golpe final, porque ellos creían que esto era solo un desalojo. No sabían que yo tenía un as bajo la manga para asegurarme de que nunca, jamás, volvieran a intentar acercarse a mí. Me acerqué a la ventana y descorrí la cortina. Un coche patrulla de la policía acababa de doblar la esquina y se estacionaba frente a mi casa. No los había llamado para arrestarlos, todavía. Los había llamado para algo mucho más humillante, para que fueran testigos. Quería que todo el vecindario viera cómo sacaban sus bolsas de basura bajo supervisión policial. La verdadera lección apenas comenzaba. Los siguientes 45 minutos fueron una sinfonía de caos amortiguado. Desde mi sillón en la sala, podía escuchar los pasos frenéticos sobre mi cabeza, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose con violencia y las voces ahogadas de una discusión que subía de tono por momentos. Roberto suplicaba, Claudia maldecía. Yo permanecía inmóvil, con la carpeta de cuero cerrada sobre mi regazo y la mirada fija en el reloj de péndulo que marcaba el tiempo implacable de su caída. No sentía pena. Había llorado todas mis lágrimas la noche anterior cuando descubrí la verdad. Ahora solo quedaba una determinación fría. Esa claridad mental que te da la supervivencia cuando te das cuenta de que el enemigo duerme bajo tu mismo techo. Faltaban 10 minutos para que se cumpliera la hora cuando sonó el timbre. 3 toques secos y autoritarios. No era una visita social. Me levanté, alisando mi falda con una calma que no sentía, y fui a abrir. En el umbral estaba el oficial Ramírez y un compañero más joven. Ramírez conocía a mi difunto esposo. Era un hombre serio, de esos que han visto demasiada miseria doméstica como para sorprenderse, pero que aún conservan el respeto por las canas. «Buenos días, doña Lidia», dijo, quitándose la gorra. «Recibimos su llamada».
Dijo que requería asistencia civil preventiva para un desalojo conflictivo. Así es, oficial, respondí, abriendo la puerta para dejarles entrar al vestíbulo. Mi hijo y su esposa están recogiendo sus cosas. Se van hoy. Solo quiero asegurarme de que la salida sea pacífica y de que no se lleven nada que no les pertenezca. La situación es tensa. Ramírez asintió, escaneando la casa con mirada profesional. Entendido. Estaremos aquí como observadores. Si hay violencia o amenazas, intervendremos. Espero que no sea necesario, dije, pero conociendo el temperamento de mi nuera cuando se ve acorralada, preferí no correr riesgos. En ese momento, escuché el ruido de algo pesado arrastrándose por las escaleras. «¡Cuidado con eso, idiota!», gritó Claudia. «Es mi maleta de Louis Vuitton». Aparecieron en el descanso de la escalera. Roberto cargaba 3 cajas de cartón apiladas de forma precaria, sudando a mares. Claudia venía detrás, arrastrando una maleta rodante enorme y cargando varios bolsos de diseñador colgados de los hombros. Al ver a los policías parados en el vestíbulo, se congelaron. Claudia se puso blanca como la cera. Soltó el asa de la maleta y ésta rebotó un escalón con un golpe sordo. «¿Llamaste a la policía?», chilló, su voz oscilando entre el miedo y la indignación. «Roberto, mira esto. Nos trata como a delincuentes». «Solo si actúan como tales», repliqué desde abajo, cruzando los brazos. «Tienen 5 minutos para sacar eso fuera. El oficial supervisará qué hay en esas cajas». Roberto bajó los escalones restantes, casi tropezando, dejando las cajas en el suelo. «Mamá, por favor, esto es humillante. Los vecinos van a ver la patrulla». «La humillación, hijo mío, es intentar drogar a tu madre para robarle la herencia», dije en voz baja, para que solo él me escuchara. «Un poco de vergüenza pública es el menor de tus problemas». Claudia bajó hecha una furia, recuperando esa arrogancia tóxica que la caracterizaba. Intentó pasar de largo hacia la puerta, pero me interpusé en su camino. «Un momento», dije, extendiendo la mano. «Esas maletas son mías», escupió ella. «Es mi ropa. Tengo derecho a llevarme mi ropa». La miré a los ojos y luego miré las maletas. Eran maletas caras, de marca, que yo sabía perfectamente que habían comprado con mi tarjeta de crédito hace 6 meses bajo el concepto de gastos médicos. Pero decidí dejar pasar eso. Tenía algo mejor preparado. «Esa maleta negra», señalé la más grande. «Esa no sale». «¿Qué?», gritó ella. «Están mis abrigos ahí». Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «No, Claudia, no me refiero a que no te la lleves. Me refiero a que no necesitas llevarla, porque ya me adelanté». Caminé hacia el armario del recibidor, abrí la puerta y saqué 4 bolsas de basura industriales, negras y grandes, llenas hasta el tope y atadas con nudos dobles. Las lancé a sus pies. El sonido fue flácido, ropa vieja chocando contra el mármol. «Hice las maletas anoche», dije, disfrutando de su confusión. «Pero no son esas de cuero italiano que compraste con mi dinero. Son estas». Claudia miró las bolsas de basura y luego me miró a mí con horror. «¿Qué es esto?». «Ahí está toda tu ropa, querida. La que tenías cuando llegaste a esta casa hace 2 años con una mano delante y otra detrás. Los jeans desgastados, las camisetas baratas, las zapatillas sucias. Todo lo que compraste con el dinero que me robaron. Eso se queda, porque técnicamente es mío. Tengo los recibos de la tarjeta a mi nombre». Roberto se acercó, pálido. «Mamá, no puedes hacer esto. La ropa es algo personal». «El respeto también es algo personal, Roberto, y ustedes no tuvieron ninguno». Me giré hacia el oficial Ramírez. «Oficial, tengo las facturas de cada artículo de lujo que hay en esas maletas de marca. Fueron comprados mediante fraude con mi tarjeta de crédito sin mi autorización. Si intentan sacarlos de la casa, quiero presentar cargos por robo flagrante ahora mismo». El oficial Ramírez dio un paso adelante, imponiendo su presencia física. «Señora Claudia, señor Roberto, si los artículos están en disputa y la dueña de la casa presenta pruebas de compra a su nombre, no pueden retirarlos hasta que un juez decida. Les sugiero que tomen las bolsas que la señora les ofrece y se retiren pacíficamente. Evitemos las esposas». Claudia temblaba de ira. Sus manos se cerraron en puños apretados. Miró las bolsas de basura en el suelo, su verdadero patrimonio, y luego miró su vida de lujos desvaneciéndose. «Eres una bruja», susurró, con veneno puro en la voz. «Ojalá te hubieras tomado toda la sopa. Ojalá te mueras sola y podrida en esta mansión». Roberto soltó un gemido ahogado. «Claudia,
Cállate. Yo ni siquiera parpadeé. Largo, dije señalando la puerta abierta. Y llévense su basura. Claudia agarró una de las bolsas negras con tanta furia que casi rompe el plástico. Roberto, derrotado, tomó las otras dos y una de las cajas de cartón. No se atrevieron a tocar las maletas de marca. El oficial Ramírez les abrió la puerta. La luz brillante del sol de la mañana entró en el vestíbulo, iluminando el polvo en el aire, como si la casa misma estuviera exhalando una toxina que la había envenenado durante años. Pero el drama no había terminado. Claudia, en su último acto de rebeldía, se detuvo en el marco de la puerta. Se giró, me miró y sonrió con malicia. ¿Crees que ganaste, Lidia? Roberto firmó unos papeles la semana pasada, un aval. Puso la casa como garantía para un préstamo de juego. Si no pagamos, el banco vendrá por ella. Te vas a quedar en la calle igual que nosotros. Sentí un frío repentino en el estómago. Miré a Roberto. Él desvió la mirada, mirando sus zapatos, incapaz de sostenerme la vista. «Hijo», mi voz salió quebrada por primera vez. «¿Qué hiciste?» Claudia soltó una carcajada estridente y salió a la calle. «Pregúntale», gritó desde fuera. «Pregúntale cuánto debe». Respiré hondo. No podía derrumbarme ahora. No delante de ellos. No delante de la policía. «Oficial», dije, recuperando la compostura con un esfuerzo titánico. «Por favor, asegúrese de que abandonen la propiedad. Yo tengo que hacer una llamada a mi abogado para verificar ciertas deudas». «Sí, señora». Salí al porche detrás de ellos. Necesitaba verlos cruzar la línea de propiedad. Necesitaba ver cómo el cáncer era extirpado de mi vida, aunque la cicatriz que dejaban amenazara con desangrarme. La escena en la acera era digna de una telenovela barata, pero lamentablemente era mi vida. El sol de media mañana caía a plomo, iluminando sin piedad cada detalle de la vergüenza familiar. Al salir, noté lo que más temía: audiencia. Doña Marta, la vecina de enfrente que vive pegada a la ventana, estaba regando sus rosales con una atención sospechosa. El jardinero de los García había detenido su cortadora de césped. Un coche bajó la velocidad al pasar. La patrulla de policía con las luces giratorias, aunque sin sirena, era un faro de escándalo en nuestro tranquilo barrio residencial. Claudia había tirado las bolsas de basura negras en la acera y estaba gritando, gesticulando salvajemente hacia la casa, intentando controlar la narrativa ante cualquier espectador. «¡Nos echa a la calle!», gritaba, asegurándose de que doña Marta la oyera. «Después de todo lo que hicimos por ella. Es una anciana abusiva, tiene demencia, no sabe lo que hace». Caminé hasta el final del sendero de entrada, manteniéndome dentro de mi reja, marcando la frontera entre mi reino y su exilio. El oficial Ramírez estaba de pie junto a la patrulla, con la mano cerca del cinturón, observando a Claudia con cara de pocos amigos. Roberto estaba intentando meter las cajas y las bolsas en el maletero de su coche, un sedán que, recordé con amargura, también estaba a mi nombre, aunque él lo usaba. «Deja el coche, Roberto», dije. Mi voz no fue un grito, pero cortó el aire con la precisión de un látigo. Él se detuvo con una bolsa a medio camino. «Mamá, ¿cómo nos vamos a ir? Es imposible cargar todo esto a pie. Ese coche es propiedad de la empresa familiar, empresa de la que ya no eres parte desde que falsificaste mi firma. Tienes las llaves en el bolsillo. Dámelas». Claudia se abalanzó sobre él. «No se las des. Es nuestro único medio de transporte. Lidia, esto es ilegal». «Lo que es ilegal es conducir un vehículo ajeno sin autorización del propietario». Miré al oficial Ramírez. «Oficial, si intentan arrancar ese vehículo, reportaré un robo de auto en curso. Tengo los títulos de propiedad en mi despacho». Ramírez asintió y dio un paso hacia Roberto. «Señor Montiel, si el vehículo no está a su nombre, le sugiero que entregue las llaves. No complique más su situación». Roberto, con los hombros hundidos como si llevara el peso del mundo, sacó el llavero. Lo miró por un segundo, ese llavero de cuero que le regalé cuando se graduó de la universidad, cuando todavía tenía brillo en los ojos y futuro por delante. Caminó hacia mí y me extendió las llaves a través de la reja. Nuestras manos se rozaron, la suya estaba fría y húmeda, la mía firme. «Lo siento, mamá», susurró con la voz rota. «No sabía cómo salir de esto. Claudia». Ella decía que era la única forma. «Siempre hay una forma, Roberto», le respondí, tomando las llaves y guardándolas en mi bolsillo. «Podrías haber trabajado, podrías haberme pedido ayuda con la verdad por delante, pero elegiste el camino de las ratas, robar en la oscuridad
y morder la mano que te alimenta. ¡Ay, por favor! ¡Deja el drama!, interrumpió Claudia, que ya había pedido un Uber desde su celular. Eres una vieja tacaña que prefiere ver a su hijo en la ruina antes que soltar un centavo. En ese momento, el oficial joven, el compañero de Ramírez, que había estado observando las cajas de cartón que Roberto había dejado en el suelo, se acercó. «Disculpen», dijo el oficial. «Una de estas cajas se rompió por abajo». Señaló el asfalto. De la caja entreabierta no salía ropa ni libros. Brillaba algo metálico bajo el sol. El oficial se agachó y sacó un objeto envuelto parcialmente en una camiseta vieja. Al retirar la tela, apareció un candelabro de plata maciza. Uno de los 2 candelabros victorianos que habían pertenecido a mi bisabuela y que yo guardaba bajo llave en la vitrina del comedor. El silencio que cayó sobre la calle fue absoluto. Incluso Claudia dejó de gritar. Me acerqué a la reja, sintiendo cómo la sangre me hervía, pero manteniendo esa frialdad exterior que tanto los aterraba. «Vaya», dije suavemente. «Así que, ropa y artículos personales». El oficial Ramírez se acercó a la caja y empezó a revisar el resto del contenido. Sacó el juego de cubiertos de plata de 24 piezas. Sacó mi joyero de caoba, el que tenía mi collar de perlas y el reloj de oro de su padre. Los vecinos miraban. Doña Marta se había acercado a la cerca, con los ojos como platos. La humillación era pública, total y devastadora. Ya no eran la joven pareja echada por la suegra cruel. Ahora eran ladrones pillados infraganti. «Oficial», dije mirando a Roberto directamente a los ojos, viendo cómo su alma se encogía. «Creo que eso cambia las cosas. Eso no es una disputa civil. Eso es hurto mayor». Roberto empezó a temblar incontrolablemente. «Mamá, no, yo no sabía. Claudia hizo las cajas. Yo solo las cargué». «¡Mentiroso!», gritó Claudia, traicionándolo al instante para salvarse. «Tú me dijiste que agarrara lo que pudiera vender rápido. Dijiste que necesitábamos efectivo para los usureros. Ahí estaba. La verdad desnuda y sucia. Se devoraban entre ellos como animales acorralados». El oficial Ramírez miró a Claudia y luego a Roberto. Sacó las esposas de su cinturón. El sonido metálico del trinquete fue el sonido más triste que una madre puede escuchar. «Señor Montiel, señora Claudia, por favor, pongan las manos sobre el vehículo. Tenemos que revisar todas las bolsas». «No», chilló Claudia, intentando retroceder, pero el oficial joven la sujetó del brazo. «Suélteme. Es un error. Ella nos lo regaló. Lidia, diles que nos lo regalaste». Me miraron. Los 2. Claudia con odio y desesperación. Roberto con una súplica muda, con ojos de niño aterrorizado que acaba de romper un vidrio y espera que mamá lo arregle. Durante un segundo, mi corazón de madre dudó. Podía decir que sí. Podía decir que se lo di. Podía evitar que mi hijo subiera a una patrulla esposado. Pero luego recordé el video. Recordé las gotas en la sopa. Recordé que si yo no hubiera sido más astuta, hoy estaría babeando en una cama de psiquiátrico mientras ellos vendían esos candelabros para pagar sus vicios. «Oficial», dije con voz clara y potente, para que doña Marta y todo el barrio lo escuchara. «Yo no les regalé nada. Esas son mis pertenencias y fueron sustraídas de mi casa sin mi consentimiento. Proceda». Roberto cerró los ojos y dejó caer la cabeza contra el techo del coche. Claudia empezó a gritar insultos irrepetibles mientras la esposaban. Los vecinos murmuraban. La vergüenza cubrió a mi familia como una manta pesada y asfixiante. Vi cómo metían a mi hijo en la parte trasera de la patrulla. Me miró a través del vidrio, llorando. Yo no lloré. Me mantuve erguida, con la barbilla en alto, sosteniendo las llaves de mi coche y de mi vida. La patrulla arrancó. El Uber que Claudia había pedido llegó. Vio la escena policial y canceló el viaje dando la vuelta. Se quedaron solas las bolsas de basura en la acera, como monumentos a su fracaso. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi puerta. Mis piernas temblaban un poco ahora, pero no me detuve. Entré en mi casa, mi fortaleza, y cerré la puerta con doble llave. El silencio volvió, pero esta vez no era paz. Era el vacío de haber amputado una extremidad gangrenada para poder sobrevivir. Me dirigí a la cocina. Aún quedaba una cosa por hacer antes de permitirme derrumbarme. Tenía que llamar al cerrajero y luego a mi abogado. Tenía que averiguar sobre ese aval que Claudia mencionó. La guerra no había terminado, solo había cambiado de campo de batalla.
pero yo seguía en pie. Y eso, por ahora, era suficiente. Cuando la patrulla dobló la esquina y desapareció de mi vista, llevándose a mi único hijo y a la mujer que había envenenado su alma y mi comida, el mundo se detuvo. No hubo aplausos de los vecinos, solo un silencio incómodo y miradas de soslayo. Doña Marta se metió rápidamente en su casa, cerrando las cortinas, avergonzada de haber sido testigo de la caída de los Montiel. Yo me quedé ahí, en el porche, sintiendo cómo el sol del mediodía me quemaba la piel, pero por dentro sentía un frío polar que me calaba los huesos. Entré a la casa y cerré la puerta. El sonido del cerrojo resonó como un disparo en la casa vacía. Me apoyé contra la madera fría de la puerta y me deslicé hasta el suelo. Por primera vez en 24 horas me permití llorar. No lloré por el dinero, ni por el intento de homicidio, ni por la traición. Lloré por el niño que una vez cargué en brazos, ese niño de rizos dorados que prometía cuidarme cuando fuera vieja y que acababa de ver esposado como un delincuente común. Lloré por el fracaso de mi maternidad, preguntándome en qué momento el amor se convirtió en debilidad y la protección en ceguera. Pero el llanto duró exactamente 10 minutos. Miré mi reloj. Tenía cosas que hacer. La autocompasión es un lujo que las mujeres de mi edad no podemos permitirnos cuando hay lobos rondando el patrimonio. Me sequé las lágrimas, me arreglé el maquillaje frente al espejo del vestíbulo y saqué mi agenda telefónica. La primera llamada fue al cerrajero. «Señor Martínez, necesito un cambio total de cilindros, en todas las puertas, ahora mismo. Es una emergencia de seguridad». La segunda llamada fue a mi abogado, el licenciado Castillo. «Ricardo, prepárate. Tengo un caso penal por robo y tentativa de homicidio, y una disputa civil por una garantía hipotecaria fraudulenta. Te quiero en mi casa en 1 hora. Trae a un perito calígrafo». El resto de la tarde fue un torbellino de actividad burocrática. Mientras el cerrajero taladraba las puertas, eliminando cualquier acceso físico que Roberto pudiera tener, yo subí a la habitación de invitados, la que ellos habían ocupado. El olor era rancio, una mezcla de perfume barato de Claudia y ropa sucia. Empecé a sacar todo lo que quedaba. No lo guardé en cajas. Lo metí todo en bolsas negras. Sábanas, almohadas, cortinas. Todo lo que habían tocado me parecía contaminado. Encontré, escondido bajo el colchón, lo que temía: cartas de cobro. No eran del banco, eran de prestamistas privados, gente peligrosa. Y allí estaba el documento que Claudia me había gritado antes de irse: el aval. Lo leí con las manos temblorosas. Era un contrato de préstamo por una suma exorbitante, poniendo mi casa, mi santuario, como garantía de pago en caso de incumplimiento. Al final de la página estaba mi firma, o al menos un intento patético de imitarla. Cuando el licenciado Castillo llegó, le puse el papel enfrente con una furia renovada. «Mira esto, Ricardo. Falsificaron mi firma para pedir dinero a usureros». El abogado ajustó sus gafas y examinó el documento con una lupa. «Es una falsificación burda, Lidia. Mira el trazo. Tu firma tiene una inclinación de 45 grados a la derecha. Esta es casi vertical. Además, la presión del bolígrafo es de alguien nervioso. Esto no se sostiene en ningún tribunal, pero van a intentar cobrarlo», completé yo. «Exacto. Estos tipos no van a tribunales, Lidia. Estos tipos mandan matones. Pero ahora que Roberto y Claudia están bajo custodia policial, el escenario cambia. La deuda es de ellos. El fraude es de ellos. Tú eres la víctima. Vamos a presentar una denuncia preventiva contra la entidad prestamista por aceptación de documentos falsos y coacción». Los meses siguientes fueron una guerra de desgaste. No fue fácil. Tuve que declarar ante el fiscal, tuve que ver el video de la cocina una y otra vez mientras un jurado analizaba la frialdad con la que mi nuera vertía el veneno. Tuve que soportar la vergüenza de ver mi apellido en la sección de sucesos del periódico local. Hijo de empresarias retiradas, intenta estafar y envenenar a su madre con ayuda de su esposa. Pero gané. El perito confirmó que la firma en el aval era falsa. La deuda fue declarada nula respecto a mi propiedad y recayó enteramente sobre Roberto y Claudia. Como no tenían activos, se declararon en insolvencia. Los prestamistas, al ver que había una investigación criminal en curso y que yo tenía al mejor bufete de la ciudad, decidieron que no valía la pena el riesgo y desaparecieron en las sombras. Mi casa estaba a salvo. Sin embargo, la verdadera prueba final
No fue en un juzgado, sino en una sala de visitas del Centro Penitenciario Estatal 6 meses después. Llegué temprano. El olor a desinfectante barato y desesperación humana impregnaba las paredes. Pasé los controles de seguridad con la cabeza alta, ignorando las miradas de las otras madres y esposas que esperaban en la fila. Ellas llevaban bolsas con comida y ropa. Yo solo llevaba mi bolso y mi conciencia tranquila. Me senté frente al vidrio reforzado. Minutos después, trajeron a Roberto. Casi no lo reconocí. Había perdido peso, su cabello estaba rapado y tenía una cicatriz reciente sobre la ceja izquierda. Llevaba el uniforme beige de los reclusos procesados. Al verme, bajó la mirada. Se sentó y descolgó el teléfono negro de la pared. Yo hice lo mismo. «Hola, mamá». Su voz sonaba hueca, metálica, a través del auricular. «Hola, Roberto». Hubo un silencio largo. Él jugaba con el cable del teléfono, nervioso. «El abogado de oficio dice que me van a dar 5 años», dijo finalmente, «por complicidad en tentativa de homicidio y robo agravado. A Claudia le van a dar 8. Ella fue la autora material». Asentí, sin mostrar emoción. «Es lo que dicta la ley». «Mamá». Roberto levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. Esos ojos que una vez me miraron con adoración. «Necesito que pagues la fianza. Por favor, no aguanto estar aquí. Me pegan, tengo miedo. Si pagas la fianza puedo esperar el juicio en libertad. Prometo que trabajaré, te pagaré cada centavo. Solo sácame de aquí». Me quedé mirándolo. Mi corazón de madre quería gritar. Sí, quería romper el vidrio y sacarlo de ese infierno. Pero mi mente, esa mente que me había salvado la vida, tomó el control. Pagar la fianza significaba hipotecar la casa o vaciar mis ahorros de jubilación. Significaba poner mi seguridad futura en manos de un hombre que, hace 6 meses, me vio comer sopa envenenada y no dijo nada. «No, Roberto», dije suavemente. Él golpeó el vidrio con el puño, desesperado. «¿A quién por qué? Tienes el dinero. Soy tu hijo. ¿Cómo puedes ser tan cruel?» «No es crueldad, es justicia», respondí, manteniendo la voz firme aunque por dentro me estaba rompiendo. «Pagar tu fianza sería robarme a mí misma otra vez. Ese dinero es para mi vejez, esa vejez que tú intentaste abreviar. Me manipuló. Claudia me manipuló», lloró él. «Yo no quería hacerlo». «Ese es tu problema, Roberto. Siempre es culpa de alguien más, de tus jefes, del gobierno, de tu esposa. Nunca es tu culpa. Tienes 35 años. Si una mujer puede convencerte de matar a tu madre, entonces el problema no es la mujer. Es que tú no tienes carácter». Me acerqué al vidrio. «Vas a cumplir tu condena. Vas a estar esos 5 años ahí dentro. Y vas a tener mucho tiempo para pensar. Sin Claudia, sin mí, sin el dinero fácil. Solo tú y tus decisiones. ¿Me vas a abandonar?» «No», le corregí. «Te estoy dando la lección que debí darte hace 20 años. Estoy dejando que te hagas hombre a la fuerza, ya que no pudiste hacerlo por amor. Cuando salgas, si realmente has cambiado, si vienes a mi puerta con un trabajo honesto y las manos limpias, te abriré. Te daré un plato de sopa caliente. Pero nunca, jamás volverás a vivir bajo mi techo ni a tener acceso a mis cuentas». Roberto dejó caer el teléfono y escondió la cara entre las manos, sollozando. Lo miré unos minutos más, grabando esa imagen en mi memoria como recordatorio de lo que sucede cuando se cría con exceso de indulgencia. Luego colgué el teléfono y me levanté. «Adiós, hijo. Nos vemos en 5 años». Salí de la prisión y el aire fresco de la tarde me golpeó la cara. Sentí una ligereza que no había sentido en años. La carga de mantener a un adulto funcional, la carga de la duda, la carga del miedo, todo se había quedado tras esos muros de hormigón. Claudia, me enteré después, intentó apelar echándome la culpa a mí, diciendo que yo era una tirana que los obligó a situaciones extremas. El juez ni siquiera admitió la apelación. El video era demasiado contundente. Ahora estaba en el pabellón de mujeres, trabajando en la lavandería por centavos, divorciada de Roberto. Yo pagué el trámite de divorcio como mi último regalo para él, y sola. Su ambición la había dejado sin nada. Regresé a casa, mi casa. Ya no se sentía vacía. Había contratado a un pintor para que quitara ese color gris deprimente que Claudia había elegido para la sala y lo pintara de un color crema cálido, lleno de luz. La habitación que ocupaban ellos ya no existía.
Había tirado los muebles y la había convertido en mi biblioteca y sala de costura, un espacio solo para mí. Esa noche me preparé una cena sencilla, un sándwich y una taza de té. Me senté en mi sillón favorito, el que da al jardín, y miré por la ventana. Las luciérnagas empezaban a salir. Todo estaba en orden. Mis cuentas estaban seguras, bloqueadas y blindadas. Mi testamento había sido modificado. Todo iría a una fundación de beneficencia para ancianos en riesgo, con una pequeña cláusula de fideicomiso para Roberto que solo se activaría si demostraba 10 años de trabajo continuo y sobriedad después de la cárcel. Incluso desde la tumba lo seguiría educando. Tomé un sorbo de té. Estaba caliente, reconfortante y, lo más importante, seguro. Mucha gente me juzgó. Escuché los susurros en el supermercado. Ahí va la mujer que metió a su hijo a la cárcel. No me importa. Ellos no estuvieron en esa mesa. Ellos no vieron la sonrisa de la traición. Aprendí que la familia no es un cheque en blanco. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y a veces, el acto de amor más grande que una madre puede hacer no es salvar a sus hijos del fuego, sino dejar que se quemen un poco para que aprendan que el fuego quema. Miré la foto de mi esposo sobre la chimenea y alcé mi taza en un brindis silencioso. Lo logramos, viejo, susurré. La casa sigue en pie. Y yo también. Apagué la luz de la sala y subí las escaleras, despacio pero sin pausa. Mis rodillas dolían un poco por la humedad, pero mi espalda estaba recta. Mañana tenía clase de yoga y luego almuerzo con mis amigas. Tenía una vida que vivir, una vida que casi me roban, y pensaba disfrutar cada segundo de ella, sola, tranquila y victoriosa. Porque al final del día, las reinas no abdican. Las reinas reinan hasta el último suspiro. Fin.